Muy buenos días a todos, comunidad de Tainco Bendiciones. Vamos a verificar la alineación de un eje trasero de un Chevrolet NPR porque está presentando fisura donde vienen las puntas soldadas originalmente. Las puntas están soldadas atrás del plato que soporta el sistema de freno. Aquí, por ejemplo, donde se ve el cordón de soldadura, ahí está presentando una fisura. Antes de empezar el proceso de soldadura, vamos a verificar su alineación. Esta es la punta opuesta. Ahí alcanzamos a apreciar más claramente dónde está la fisura. Se está fisurando donde viene soldado originalmente. Vamos a verificar en el banco de trabajo de Tainco su alineación. El banco de trabajo tiene un puntero que lo ubicamos precisamente para girar manualmente el eje trasero y darnos cuenta si la punta está desviada. En estos momentos vamos a ubicar el puntero que tenga una muy mínima luz. Aquí lo tenemos en la parte de arriba del housing como tal, donde va la base del paquete de muelles. Si lo giramos al lado opuesto, vemos que permanece esa misma luz. En ese sentido, el eje trasero se encuentra alineado. Ahora vamos a darle una vuelta completa y observamos que la luz se mantiene en la misma distancia. En estos momentos hemos verificado que la punta de ese lado está alineada. Ahora vamos a la punta opuesta. Ya tenemos el puntero del banco de trabajo ubicado. Y vamos a girar muy suavemente el eje para darnos cuenta cómo está la alineación de esta otra punta. Punto de referencia. En este punto donde estamos está el paquete de muelles, la base de paquete de muelles. Y el lado opuesto, donde van las tuercas de la grapa, está mostrando la misma luz. Quiere decir que no está desviado. Este sería el punto de referencia de la parte lateral, la parte de atrás donde está la tapa, y su opuesto sería este, donde entra el carrier transmisión, tiene la misma luz. En ese caso, este eje trasero, a pesar de que está fisurado, donde vienen las soldaduras originales de las puntas, está todavía alineado. Son ejes hechos de muy buen material para la carga que ellos soportan. Ahora, vamos entonces a empezar a hacer el proceso de limpieza y chaflán donde están las fisuras. Aquí mostramos el cordón original que trae la punta del eje. Vamos a tomar la pulidora con la grata y vamos a hacer la limpieza para observar muy bien dónde puede tener la fisura.
Ahora hacemos un proceso de calentarlo para observar el posible poro por donde está humedeciendo la parte afectada. Vamos al lado opuesto, donde es mucho más evidente la fisura. Vamos a limpiar aplicando la grata de copa en la pulidora. Y empezamos. Por ejemplo, aquí vemos una fisura. Aquí es mucho más, se aprecia mucho mejor porque tiene la línea del lubricante. Esta es la soldadura original que trae el eje en el ensamble de sus puntas al resto de la estructura del eje trasero. Chevrolet NPR. Voy a traer la antorcha para someterlo a un pequeño calentamiento. Aprovechamos y precalentamos la zona que vamos a reparar y a la vez nos aseguramos mejor dónde tiene la fisura. Bueno, aquí estamos. Vamos a calentar un poco. Ahí de una vez sale el rastro. La humedad también empieza a sudar. Vemos como hay una pequeña tela de humedad cuando aplicamos el calor. Ese tipo de sustancias son las que no deben estar presentes en la aplicación del electrodo. Aquí hay humedad, se va recogiendo la humedad que salen de la posible porosidad muy microscópica que tiene el acero. Y aquí va siendo evidente dónde tiene la fisura. Al otro lado, que acabo también de calentar, podemos apreciar esa es la fisura por donde está empezando a fisurarse este eje trasero. En el lado opuesto es mucho menos lo que detectamos, pero de igual manera él está empezando a fisurarse. Ahí donde vemos esa manchita, es una manchita de lubricante que en el proceso de calentamiento nos coloca en evidencia dónde está la fisura. Vamos a empezar con el proceso de chaflán. Vamos a chaflanar, que es hacer una canal profunda en la parte afectada con un disco de pulidora de 1/4. En una pulidora, en este caso es una Makita de 7 pulgadas.
Aquí, por ejemplo, ya tenemos la canal profunda. Cuando estamos llegando ya al extremo opuesto a donde estamos haciendo la fisura, la evidencia de que estamos en un muy buen nivel de profundidad es que el material empieza a tornarse por el mismo proceso de temperatura morado. Eso quiere decir que ahí en ese momento, esa parte ya está delgada. Tiene una telita muy delicada que es mejor dejarlo allí. En el proceso de chaflán, eso nos indica que la profundidad, esa es la correcta. Después de esa mínima tela que hay, ya rompemos a la parte interior. Y preferiblemente no rompamos, dejémoslo hasta ahí. Aquí en esta parte ya se va haciendo evidente por dónde viene la fisura. Aquí ya ese lubricante ha empezado de una manera muy delicada a salir a la superficie. O sea que el proceso de chaflán debe correrse hasta donde nos está mostrando. Revisamos nuevamente si hay más evidencia de fisura. Sí, aquí yo alcanzo a ver que todavía me falta extenderme un poco más. La tela moradita está a punto de romperse. Ya la humedad del lubricante empieza a ser evidente que estamos en el lugar correcto. Vamos a extendernos un poco más acá. Ya ahí lo podemos dejar en esta punta. Ahora vamos a hacer el proceso de chaflán en el lado opuesto, que es donde está más evidente la fisura. Por comodidad me va a tocar hacer la inversión. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar el proceso de soldadura, aquí donde ya lo tenemos chaflanado. Voy a mostrarles cómo se ve, cómo se aprecia
después del chaflán. Chaflanamos profundo, casi que hasta el otro extremo. Si chaflanamos hasta el otro extremo va a quedar un espacio, igual no es problema, pero es mucho mejor el proceso de soldadura cuando le damos ese tipo de profundidad. Vamos nuevamente para el proceso de soldadura a precalentar para eliminar esos rastros de lubricación que no deben estar presentes cuando estamos aplicando la soldadura, porque nos cambia las características del aporte del electrodo, o en este caso el hilo de MIG. Cuando está ese proceso de fusión allí, que el aporte está líquido por tanta temperatura, todas esas impurezas se mezclan en esa misma fundición, y químicamente nos cambia las características del aporte, y ahí es cuando las soldaduras pueden tener una posible falla. Bien. Vamos a aplicar para iniciar un cordón con soldador MIG. En este caso estoy usando la referencia 70S en el hilo, y el calibre del hilo es .035. Que se enfríe el aporte, no nos vaya a desnivelar esa alineación. Vamos a aplicar el cordón de aquí, de este centro, hacia los opuestos. De esa manera nos ayudamos a que la alineación siga estando donde la queremos. Ahora nuevamente desde el punto de inicio hacia el opuesto. Voy a limpiar con la copa grata y la pulidora esa aplicación que acabamos de hacer. Bueno, vamos a repetir ese mismo aporte, igualmente del centro hacia los opuestos.
Nuevamente voy a limpiar la zona que acabamos de soldar. Y ahora voy a reforzar todo el cordón original con electrodo 7018. Voy a aplicarlo para asegurar esa alineación. Es muy importante hacia dónde direccionamos los cordones, porque en el proceso de enfriamiento de cada cordón de soldadura, él va a buscar hacer unas contracciones. Debemos controlar esas contracciones. Entonces voy a hacer medio cordón desde este mismo punto de inicio que tenemos de referencia hacia la otra mitad. Y luego nos devolvemos al punto de inicio para encontrarnos con el primer cordón. Y así reforzamos todo ese cordón original para que esa fisura no vuelva a detectarse. Esta es la mitad. Cambio electrodo 7018, calibre 1/8. En el momento vamos en 1/4 de vuelta. Y llegamos a esa mitad. Vamos a limpiar los dos extremos. Y empezamos a aplicar el cordón de soldadura desde el punto de inicio, que es el de arranque, que es este, hacia encontrarnos a ese primer cordón.
Llegamos a esa primera mitad de la mitad, al cuarto de vuelta, limpiamos el extremo. Y ya nos encontramos con el cordón opuesto. Vamos ahora a gratear, a limpiar. Amigos de Tainco, en estos momentos esa punta ya quedó reparada. Ya tiene aplicado soldadura MIG y también tiene aplicada la soldadura de electrodo E7018. Este mismo proceso lo vamos a hacer idéntico en el lado opuesto. Muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en otro video.